Domingo y por compartir con nosotros el material, información y todo lo que tenemos preparado. Censo de población y vivienda, un tema fundamental que indudablemente ahora está conociendo la población en base a los datos que ha entregado el Instituto Nacional de Estadística. Y esta mañana nos visita su director, Humberto Arandia, con quien vamos a conversar y vamos a ir al desglose de lo que representan estos datos técnicos, su elaboración, su responsabilidad y su trascendencia para el país. ¿Cómo está, director? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias a BTV por la cobertura brindada. Cuán importante es poder informar en torno ya a los resultados de lo que es la primera etapa de la entrega de nuestro censo de población y vivienda, lo que refiere al conteo poblacional. Bien, director, comencemos dando los datos. Somos más de 11.300.000, pero el desglose, ¿cómo se ha manejado? ¿Cómo se han hecho todos los preparativos para llegar precisamente a estos datos que reflejan, además, los mismos? Para poder haber llegado a estos 11.312.620 habitantes que mostramos en el conteo de resultados preliminar entregado el 29 de agosto a las 11 de la mañana, hubo por detrás una gran cantidad de trabajo. El día del empadronamiento se movilizaron más de 525.000 voluntarios censistas. Tuvimos casi 3 años de trabajo ininterrumpido, 23 misiones internacionales que corroboraron, respaldaron y brindaron asistencia técnica para poder encontrar lo que tenemos hoy en día, un censo técnico, transparente y eficiente. Más allá de los criterios políticos, es importante destacar que en un balanceo de lo político versus lo técnico es lo que está primando en este momento. Y en tal aspecto es que tenemos un pronunciamiento contundente de la Comisión Internacional de Alto Nivel, conformada por Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Económica para América Latina, entre muchos otros, Banco Interamericano de Desarrollo, Fonplata, que dicen de manera clara, contundente y simple: el INE cumplió con los buenos estándares y prácticas de calidad en materia censal, entregando resultados de calidad y transparentes. En casa del herrero, cuchillo de palo, pero qué mejor pronunciamiento que de los verdaderos expertos internacionales que avalan el trabajo que hemos hecho. Y de la misma manera, estos expertos en demografía, expertos en censos, señalan que los resultados a nivel nacional y subnacional son coherentes y consistentes con la evolución demográfica que hemos observado en nuestro país. Es importante también aclarar que estos resultados que se han dado son respecto a la población, ¿verdad? ¿Van a haber más datos que se van a dar? ¿En qué plazo de tiempo? Recordemos. ¿Y cómo va la socialización con los municipios, por favor? ¿Cómo lo están tomando los municipios estos resultados? Claro que sí. Más allá de las repercusiones exclusivamente de índole político, el día inicial, y debo señalar, por ejemplo, cómo en la reunión de Santa Cruz, 2 actores claramente políticos de allá, que fueron los que acapararon cámaras el día de la presentación departamental en la ciudad de Santa Cruz, indicaron: nosotros no somos técnicos, pero vamos a brindar aspectos políticos. ¿Y cuán ciertas son esas palabras? Y tengo que reconocerles y agradecerles su sinceridad, porque no brindaron absolutamente ni un solo parámetro técnico. Lo único que hicieron fueron brindar parámetros y posiciones políticas carentes de sustento técnico. Comenzamos el día jueves con el departamento de Santa Cruz, las socializaciones las estamos haciendo a nivel departamental. El día viernes continuamos con el departamento de La Paz. El martes estaremos presentes en Tarija. Director, hay un elemento que se está manejando luego de la entrega oficial ya de los resultados preliminares sobre población. Quienes manejan estos criterios dicen, bueno, pero había una proyección del Instituto Nacional de Estadística que decía que este último censo teníamos que ser más de 12.300.000 habitantes.
Y el último censo y los datos oficiales muestran que somos 11.300.000 habitantes. ¿Cómo se explica el elemento proyección versus realidad o datos que se han presentado, director? Me parece una pregunta crítica, fundamental. ¿Por qué? Porque la población que tenemos en el censo 2024 va a ser igual, en términos muy simples, a la población que hemos tenido en el censo 2012, más las personas que han nacido, menos las personas que han muerto, más el saldo de migración neta que tenemos con el exterior. En este caso sería, obviamente, menos las personas que han salido. La proyección de población se hizo entre los años 2017 y 2018, después que se hizo la encuesta de demografía y salud, y esa proyección se la hizo entre el INE y organismos internacionales. Algunas preguntas. ¿El 2018 sabíamos que iba a haber COVID? Obviamente que no. ¿Sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias del COVID en términos de fecundidad? Obviamente que no. Pero hoy en día, ¿qué estamos observando? Sí, hemos realizado una estimación de 12.288.000 bolivianos que deberían ser, siguiendo condiciones normales a parámetros del 2018. ¿Pero qué ocurrió entre el 18 y el 24? La fecundidad por mujer cayó. Y esto hizo que tengamos 350.000 personas nacidas menos que las proyecciones. Entonces aquí ya llegamos a algo de 11.950.000. Y si a eso le sumamos que murieron más casi 140.000 personas con el COVID, nos quedan 11.700.000. Si eso es lo que salió al exterior, más de 100.000 personas, obviamente, estaríamos hablando de una proyección máxima de 11.5 millones. Y no estamos hablando ahorita de demagogia, de política, estamos hablando de hechos simples y factuales. No creo que nadie discuta que durante la pandemia del COVID han muerto personas. Es un hecho innegable. No creo que nadie discuta que hoy en día las mujeres están teniendo cada vez menos hijos o los están teniendo a una edad tardía. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Mi abuela tuvo 10 hijos. Y si agarramos los datos de demografía, ¿qué encontramos? Durante los años 65 a 75, cada mujer en promedio tenía entre 7.5 y 6.5 hijos. Cuando de ahí pasamos del 75 al 80, entre 5.5 a 4.5 hijos. Vamos a los 90, estamos en 4 hijos. Llegamos a principios de los 2000, estamos con 3.3 hijos. En el 2016, 2.9 hijos. Y en el 2023, 2.1 hijos. Estamos hablando de una tendencia que se está replicando desde los 50. Son 70 años de tendencia que no podemos ocultar solamente por deseos y posiciones políticas y o demagógicas. La realidad es esta. Antes las mujeres tenían hijos a muy temprana edad. Ahora tratan de tener hijos lo más tarde posible porque buscan desempeñarse profesionalmente, lograr mayor participación en la sociedad, muchos factores reivindicativos que son correctos y coherentes. Al mismo tiempo, han aumentado los métodos anticonceptivos, sin lugar a dudas. Bien, quiero mostrarle, director, un titular
de la agencia de noticias Fides, si lo podemos poner en pantalla, por favor, para continuar precisamente con la explicación que está haciendo el director del INE. Bolivia registró 2.808.263 nacimientos entre 2012 y 2022. Pero el censo dice que la población solo aumentó 1 millón. Su criterio, director, por favor. Queda por analizar de esos nacimientos y cuántas personas murieron. De esos 2.800.000, ¿cuánto era la proyección de nacimientos? La proyección de nacimientos, si hemos registrado 2.800.000, le comento que la proyección de nacimientos era 3.100.000. Evidentemente han nacido 2.800.000. ¿Cuántas personas han muerto en total? Han muerto en total 146.000 personas más que las proyectadas. Entonces el titular es válido, pero lo que no están tomando en cuenta es todo el total de gente que ha muerto en ese periodo. Y que ha sido más que las proyecciones. Ojo que el total de proyecciones para ese periodo es de 3.1 millones de nacidos. Y solo hemos registrado 2.8. Solo, entre comillas, es una cantidad significativa. Hay que ver todo, porque uno se puede agarrar de una arista y hacer con demagogia un titular como este. Es bueno que en este sentido los técnicos hablen de la parte técnica y los políticos se restrinjan a lo político. Cuando mezclamos ambas dimensiones, definitivamente no existe coherencia en las explicaciones. Doctor, por favor, ¿cómo explicamos entonces el crecimiento de población? ¿Este está relacionado con las tendencias en las regiones? Evidentemente, hemos tenido una tasa de crecimiento intercensal del 1,035% año por año después de los resultados censales del conteo poblacional que hemos obtenido. Y este se encuentra explicado en primera instancia por una tendencia que ya venimos observando en los últimos 40 años, una menor tasa de crecimiento poblacional. Y esto no es solo en Bolivia, es en todo el mundo. Decir que, por ejemplo, la tasa de crecimiento poblacional se encuentra por encima de la tasa de crecimiento poblacional de la media de América Latina. ¿Sabe cuánto está creciendo América Latina en su conjunto? La mitad que Bolivia, 0,5%. Entonces esto es un fenómeno de escala global. Y los países desarrollados, países envejecidos, o su tasa de crecimiento es cero o es negativa, como Japón, como Alemania, como España, como Francia. Director, un dato que es muy importante, yo revisaba los datos que los tiene ya publicados el Instituto Nacional de Estadísticas. Todos los de las ciudades capitales de departamento han crecido, excepto la ciudad de La Paz, que más bien ha ido decreciendo de acuerdo al último censo del 2012 con referencia a este último censo del 2024. ¿Le puede explicar a la población, particularmente paceña, porque el Alto sí ha crecido y ha sido constante su crecimiento, pero por qué la ciudad de La Paz, concretamente, director, ha decrecido en población? ¿Se ha ido esa población? ¿Nacimientos han seguido habiendo? ¿Pero qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se dan esos datos? Hay que agarrar aquí claramente el concepto de metrópoli. Y cuando hablamos de metrópoli, por ejemplo, en el caso de La Paz, hablamos la suma de los municipios de La Paz, Palca, Achocalla, Mecapaca, El Alto, Viacha, Pucarani, Laja. Si sumamos todos ellos, el crecimiento ha sido significativo de la mancha urbana de la metrópoli de La Paz, que comprende ya todos los municipios. Lo mismo pasa con Cochabamba. Cochabamba no es solamente el municipio de Cochabamba, es Tiquipaya, Quilla, Coyoto, Colcapirgua, Sipe, Sacaba, Arbieto, Vinto, etc. El área metropolitana Canata. La ciudad de Cochabamba ha crecido poco en población, pero el área metropolitana de Cochabamba, Sacaba, es una de las poblaciones que más crece en el país. Es más, pasa a ser la segunda ciudad intermedia del país,
superando los 200.000 habitantes el municipio de Sacaba. Entonces, aquí tenemos que hablar de metropolización. Lo mismo pasa en Santa Cruz. Uno aterriza en la ciudad de Santa Cruz, los que tenemos la suerte de poder haber aterrizado en el aeropuerto de Viru, donde hemos observado el mayor crecimiento en los últimos años. Al norte del aeropuerto, lo que se denomina Satélite Norte, la doble vía La Guardia y la avenida Virgen de Cotoca. Satélite Norte, municipio de Guarnes. Doble vía La Guardia, como bien su nombre lo indica, municipio de La Guardia. La salida Virgen de Cotoca, municipio de Cotoca. El Urubó, municipio de Poroco. Estamos hablando de áreas metropolitanas, ya no de municipios. ¿Qué ocurre en el caso de La Paz? Hemos observado un menor hacinamiento. Algo que sin duda aquí en La Paz se da y una tendencia generalizada. El costo por metro cuadrado aquí en la ciudad de La Paz es el más alto de toda Bolivia. Entonces, esto hace muy difícil poder conseguir un terreno, una casa aquí en la ciudad de La Paz. Y las personas que ya tienen algo ahorrado para poder tener una casa, lo hacen en los municipios colindantes. Llamémoslo Palca, Achocalla, Mecapaca, El Alto, Viacha, mismo Pucarani, mismo Chocalla. Entonces, ¿por qué? Porque ahí el metro cuadrado sale más barato. Entonces se da un crecimiento de la mancha urbana, mayor cantidad de casas, porque existe mayor poder adquisitivo, menor densidad de personas por casa, pero desplazamiento de La Paz hacia lugares más baratos, los llamaremos entre comillas. Entonces es una mezcla de factores demográficos con económicos y microeconómicos. Es una mezcla bastante compleja, pero que es realista. No estamos hablando ahorita de ciencia ficción ni de datos que requieren mayor análisis. Es algo que manejamos en el sentido común todas y todas las personas que habitamos aquí en la ciudad de La Paz. Director, justamente hace un momento nos señalaba respecto a los pronunciamientos que hay de diferentes sectores, principalmente políticos. Sobre todo en Santa Cruz ya se han manifestado e incluso anuncian algunas medidas respecto a estos resultados. Hasta plantean algunas comisiones técnicas para revisar. ¿Qué se les responde, por favor? Bueno, en primera instancia, agradezco a todas aquellas personas que han planteado soluciones técnicas. Porque nosotros como INE no trabajamos en el ámbito político, trabajamos meramente en la parte técnica. Y repito, estamos abiertos a realizar un trabajo técnico tal cual se señaló el día jueves y el día viernes, para poder evaluar los parámetros técnicos del conteo poblacional que hemos realizado. Y vamos a tener las puertas abiertas claramente para llevarlo a esto. Con relación a los pronunciamientos políticos, ¿de quiénes estamos hablando? De personas que se están postulando como candidatos o futuros candidatos para las elecciones presidenciales y o en sus propias regiones. En tal sentido, esto los desautoriza a hablar de posiciones técnicas, porque están entrando en el ámbito de la demagogia única y exclusivamente para generar un discurso de índole político carente de sustento técnico. En el proceso de realización de todo lo que ha sido el censo, director, lo que es lo presensal y lo postcensal, ¿han habido actores políticos que han acompañado todo este movimiento de preparación de las estadísticas y lo posterior también? Ha habido de todo un poco. Quiero destacar la madurez que puede existir en algunas autoridades. Por ejemplo, destaco el compromiso de los alcaldes del eje central, sin excepción de las 4 ciudades principales, del señor Iván Arias, de la señora Eva Copa, del señor Manfred Reyes, del señor Johnny Fernández, quienes han puesto todo su apoyo para que este proceso salga de la mejor manera posible. Con sus subalcaldes hemos recorrido todas sus áreas municipales para garantizar que la actualización cartográfica sea un éxito. ¿Y cómo es importante este trabajo?
y ellos realmente han puesto todas las cosas sobre la mesa para que salga bien. Muy probablemente a algunos les gusten los resultados, a otros no les guste, pero todo tiene una explicación. Ya que hemos entrado con un trabajo técnico, estamos seguros que a través también de un trabajo técnico podemos llegar a un buen puerto, porque han demostrado madurez técnica. Pero existen otros actores, lamentablemente, que se comprometieron a algunas cosas y solamente por discurso lo hicieron. Por ejemplo, el señor Vicente Cuéllar, candidato que se propuso él como candidato presidenciable desde la ciudad de Santa Cruz, se comprometió públicamente en conferencia de prensa con mi persona a que el 100% de los alumnos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno participen obligatoriamente como voluntarios censistas. Y no cumplió su palabra. Es más, el ilustre Consejo Universitario de dicha universidad tuvo que promulgar sin la firma del rector incentivos para que los universitarios participen, pero a último rato. ¿Cuál fue la universidad nacional con menor participación porcentual en Bolivia? La UAGRAM. Y luego estábamos ahí, justamente las imágenes que tenemos respaldo de apoyo fueron las que donde manifestó eso el señor Cuéllar. Y luego, 2 días antes del censo, nos estaban faltando una cantidad significativa de voluntarios censistas en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, ahí está la incoherencia entre la palabra política versus los hechos. El señor Cuéllar se comprometió a una cosa, no la cumplió, sí lo hizo su ilustre Consejo Universitario. Y bueno, los resultados fueron de que tuvimos que hacer muchos esfuerzos en Santa Cruz, pero lo conseguimos. Pero pedimos madurez política versus realidad técnica. Justamente, director, ante los pronunciamientos que hay, lo hemos escuchado también en la apertura que hay desde el INE, el mismo presidente Luis Arce lo ha señalado, la importancia de explicar estas cifras. Y algo que ya nos detallaba con anterior, el tema de la mortalidad, el tema de la fecundidad, el tema de la migración. Estos aspectos se van a seguir socializando, muy aparte de los municipios, con estos otros sectores que se están oponiendo o están rechazando estas cifras. Justamente vamos a discutir a cabalidad en un ambiente que planteamos que sea eminentemente técnico todos estos aspectos, y invitamos cordialmente a que de manera coordinada todas aquellas instituciones, organizaciones que tengan dudas acerca del resultado censal, trabajemos de manera seria, de manera técnica, sin demagogia, sin política, sin cálculos internos, solamente remitiéndonos a lo que es la realidad numérica y demográfica de nuestro país. Director, hay sectores de oposición del área política, indudablemente, pero también autoridades que se han manifestado a partir del conocimiento de los datos sobre población y piden una auditoría internacional. ¿Qué responde el INDE? ¿Qué responde el gobierno nacional? Abiertos a la misma. ¿Qué pasos hay que seguir para una auditoría internacional? Tiene que indicarnos la forma de que se tendría que llevar adelante dicha auditoría internacional y nosotros podemos discutirlo a través de una mesa de trabajo correspondiente. Ellos tendrían que plantearlo para que tengan mayor confianza, tal vez, estos sectores que se están pronunciando. Plantearla y discutirlo con nosotros como máxima autoridad de las estadísticas oficiales en Bolivia. Director, ¿qué viene ahora? Ya se han entregado los datos de población. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el INE? Estamos trabajando para en diciembre poder entregar los resultados a nivel de manzanas, comunidades, para que se puedan calcular las circunscripciones electorales. Y finalmente, durante el primer semestre del 2025, estaremos entregando la base de datos completa del censo, donde podemos obtener todas estas realidades y los cruces de variables correctos para poder tener una interpretación real de lo que es el país. Porque al fin y al cabo no nos interesa solamente saber cuántos somos, sino cómo estamos y dónde vivimos. Muchas gracias, director del Instituto Nacional de Estadística. Humberto Arandia nos ha acompañado para explicarnos acerca del proceso que se está realizando todavía, porque tenemos todavía esos resultados pendientes que se van a ir dando a conocer en los próximos meses. En minutos nada más vamos a estar retornando también con datos respecto al Centro de Monitoreo de Seguridad Alimentaria que ha inaugurado el Gobierno Nacional. Espérenos, en minutos ya volvemos.